vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Soy un vencedor, en Cristo Jesús soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Allí está lo que anhelo, lo que mi alma desea, que con mis fuerzas yo amo, por eso sigo a la meta. Allí está mi esperanza, allí están mis desvelos. Soy un vencedor, en Cristo Jesús soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Soy un vencedor. Hola a todos, muy pero muy buenos días, Shabbat Shalom, bendiciones a todos aquellos que ya están conectados con nosotros, que es un placer, un Shabbat más, un día especial como hoy, donde podemos compartir la porción de este día que ya la tenemos aquí abajo para que usted vaya tomando nota y bueno, obviamente ya pienso que ha leído esto para que podamos estar compartiendo juntos. Si no lo ha hecho, bueno, acuérdese, porque es nuevo, porque es la primera vez quizá que está aquí, entonces recuerde siempre que terminado el programa, generalmente yo les aviso qué hay que leer para la semana que viene o en retorno.tv, allí tendrá siempre el aviso de lo que se lee en la semana. Primero voy a saludar a todas las radios, o al menos las radios que sabemos que están conectadas con nosotros. Por ejemplo, la radio Hablemos de la Vida, allí en Cosquín, la 104.9, al pastor Nicolás Agüero y a todo su equipo, un gran saludo para todos ellos. También a la radio HAT, Justo a Tiempo, del pastor Rubén Fons, allí en Juan B. Justo, en la ciudad de Córdoba, saliendo por la Juan B. Justo. Un gran saludo también para toda la gente linda que nos está escuchando por estas 2 emisoras y aquellos que nos ven en Retorno TV, donde estamos ahora, y también también en mi Facebook, donde estoy también transmitiendo en vivo, donde allí usted podrá también compartir, no sé, algo de lo que se puede escribir. Yo generalmente no lo leo cuando estoy haciendo el programa en vivo, pero cuando termino el programa leo todo lo que está allí. Alguna vez me ponen alguna pregunta o algo y bueno, después si lo puedo hacer, lo digo, lo respondo, siempre lo leo. Eso es lo importante, lo que yo quiero hacer es leerlo, saludarlos a ustedes y agradecer a todos los que escribieron la semana pasada, porque cuando termino lo leo, le doy el me gusta y hace que por lo menos usted sepa que me di cuenta que estuvo ahí. Otros no te escriben nada y no tiene nada que ver, porque no es mejor escribir que no escribir, claro, pero no escriben nada y están atentos porque son gente que me dice: yo siempre veo los programas y miro el nombre y nunca lo veo ahí, pero siempre está viendo el programa. Bueno, lo importante es que hoy nos reunimos, es un día de congregarnos, hoy es un día de estar juntos, el pueblo de Dios, los santos del Señor, nos congregamos para edificarnos y exhortarnos mutuamente, no uno al otro, en una sola dirección, sino mutuamente. Yo voy para edificarme y exhortar, o sea, que la palabra me edifique y me exhorte, y obviamente yo voy a hablar algo que voy a edificar y exhortar. Esa es la reunión que se hace en este día, que es el pueblo que se reúne y a compartir, mira acá, a compartir la cena del Señor. Nos unimos todos, ¿para qué? Para hacer memoria de Él. ¿Y de qué manera hacemos memoria de Él? Comiendo de su pan y bebiendo de su copa. Dice que quien come de su pan y bebe de su copa, en Él permanece y Él permanece en nosotros. Y dice: hagan esto en memoria
de mí. Hoy voy a hablar un poquito, un toquecito, voy a dar cuando adelante, cuando hable del copero del rey, seguramente voy a volver a hablar esto porque tiene que ver mucho con lo que vamos a ver hoy en la parasha, en la porción de hoy, tiene que ver mucho. Es un tema que tiene una amplitud enorme, realmente aquellos que les gusta predicar la palabra saben que en estos 4 capítulos que vamos a ver hoy, así en forma de edificación, de allí hay cantidades de prédicas, ¿no? O sea, cantidades de prédicas hay de estos 4 capítulos, por lo tanto, se supone que no es una prédica lo que uno va a hacer ahora, sino un comentario sobre títulos y demás que yo siento de compartir en mi corazón. Cuando usted hoy vaya a la reunión de congregación, que sea en una iglesia, que sea en una casa, que sea abajo de un árbol, donde sea, que usted se vaya a congregar, porque donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está allí y eso es la congregación. Entonces, usted lleve su aporte, lleve su aporte. Si ya leyó esta semana y ya tiene lo que usted va a aportar y siente de compartir, bueno, eso téngalo ahí en su corazón. Y si por ahí no le quedó algo bien claro y de acuerdo a lo que yo voy hablando hoy le gusta algo, tome algo de esto también, rellénelo con lo que el Espíritu Santo le va a decir a usted y eso comparta con sus hermanos, porque le aseguro que siempre hay uno allí, siempre hay uno que cuando usted comparte algo lo edificó o lo exhortó. A veces vuelve porque le dice, eso que dijo el hermano realmente, bueno, volvió, pero no hace falta que vuelva, porque la palabra siempre vuelve, pero no a nosotros, sino a Él. Entonces, toca el corazón, vuelve a Dios, eso es siempre. A veces vuelve a nosotros. Eso que a veces vuelve a nosotros nos tiene que dar la fuerza para decir, vamos a seguir. Pero si así no volvieron porque nadie le dice nada, hermano, quédese tranquilo que usted hizo su parte y el Espíritu está haciendo la otra. Bueno, hoy vamos a hablar, ya saludé las radios, voy a hablar del tema de hoy, vamos a empezar por Génesis capítulo 37, y cuando digo empezar, ya empecé, solo que empezar en cuanto a lo que sería la lectura, ¿no? Pero le voy a dejar un versículo que lo dije la semana pasada, y lo voy a repetir ahora de nuevo porque son esos versículos que yo, por ejemplo, lo he leído muchas veces, pero después llega, y no importa cómo llega, a mí me llegó en un cartelito de esos de WhatsApp o de Facebook, no recuerdo, y lo vi, y bueno, un versículo que yo muchas veces lo leí, pero lo puse en el programa anterior y en este también porque me parece muy adecuado. Juan 5:39. Y dice, escudriñad las Escrituras. Eso es lo que está diciendo Jesús, que estudiemos, que miremos bien a fondo las Escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto viene en un contexto de que Jesús le está hablando a los fariseos que estaban allí y le está diciendo a ellos que escudriñen. Claro, pero es también para usted y para mí. ¿Qué cosa? Las Escrituras. Repito, ¿qué cosa? Las Escrituras. Bien, nosotros hoy entendemos por Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Sí, es así. Génesis hasta Apocalipsis son las Escrituras. Pero en el tiempo que Jesús estaba hablando, las Escrituras eran los 5 libros de Moisés. Los 5 libros, eso, porque estaba escrito eso, más los libros poéticos, los profetas, a eso se les llamaba los profetas. Entonces, esto lo dije también la semana pasada, pero es muy importante repetirlo muchas veces, porque si no nosotros, cuando ahora vamos a entrar en estos 4 capítulos que vamos a ver, pues nos podemos perder de línea este versículo que nos está diciendo, porque ellas, estas escrituras, esto que vamos a leer ahora, da testimonio de Yahshua, de Jesús. Entonces, mi hermano, si esto que vamos a leer ahora da testimonio de Yahshua, los fariseos, que eran los doctores de la ley de la época, no lo veían. Lo bueno es que si usted no lo ve, porque eso nos pasa a los que no leíamos anteriormente, yo recuerdo, no es que no leíamos, yo leía lo que sería el Viejo Testamento, o el Pentateuco en este caso. Yo leía, pero
no lo tenía como eran los evangelios, porque yo creía que la base estaba toda en los evangelios, y la base está justamente acá, y los evangelios justamente toma de esto Jesús, que son las escrituras, para hablar todo que que Él nos da la verdadera interpretación de esto que está acá. Entonces, hoy vamos a ver a José, cuando veamos, porque habla de la familia de Jacob, pero vamos a ver solo casi José, porque fíjese, se destaca, porque después vamos a ver que los hermanos eran un desastre. Lo vamos a ver en la Biblia para que lo tengamos claro y no sea yo hablando mal de los hermanos de José o de los hijos de Jacob, sino que era un tiempo que en ellos todavía no había nacido, no tenían ese nuevo nacimiento, la vida santa en Dios. Fue un proceso que tuvieron que aprenderlo con muchas lecciones. Pero bueno, eso vamos a abordar hoy. Cuando vemos José, estamos viendo a Jesús, porque Él es un tipo de Jesús. Y en la vida de José vamos a ir viendo que todo lo que Él está haciendo se repite en Jesús. Es por eso, mi hermano, que es muy importante saber que la Biblia dice, todo lo que fue, será. Y todo lo que será, ya fue. ¿Por qué? Porque la Biblia es cíclica, sale y vuelve hacia el mismo lugar. Entonces es fácil de interpretarla, porque si usted está viviendo algo hoy en la palabra, en su vida, eso que usted está viviendo ya lo vivió alguien antes, está escrito. Entonces, cuando eso es un problema, es una dificultad, usted va a la palabra y va a encontrar la salida a ese problema, porque en la palabra está la solución de todas nuestras cosas. Entonces, bueno, hablando a nivel general, ya más o menos le he orientado sobre esta palabra que de Juan 5:39, que dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, lo que vamos a leer va a dar testimonio de Yahshua en todo tiempo. Muy bien, entonces, ya leí un versículo, ahora vamos a entrar a lo que sería la porción que es Génesis capítulo 37, y el nombre de esta porción es y él habitó. En hebreo es Vayashev. Bien, y él habitó. ¿De dónde sale el nombre? Del primer versículo que dice, habitó Jacob en la tierra, de ahí sale. Antes de esto le voy a leer los títulos, para que hay quienes los anotan, no tiene... O sea, yo voy a hablar lo mismo de los títulos, pero quien los quiere anotar, los anota, ¿no? El tema 1 es, los hijos de Jacob odian a José. La Biblia dice aborrecen, pero vamos a ver qué es odio lo que tienen. Los hijos de Jacob odian a José. Número 2, Judá, representando la mala conducta de los hijos de Jacob. Todo ese capítulo, el 38, habla de Judá, una muy mala conducta, pero en eso también se nota que todos los hermanos están en una misma condición, solo que él sobresale en ese capítulo. 3, vivir en Torah, o sea, en la palabra de Dios, en las escrituras, en la Torah, los 5 libros de Moisés, dice, vivir en la Torah hace que Yahweh esté con nosotros. Yahweh estaba con José. Esa palabra Yahweh estaba con José, sería bueno que usted la marque en su Biblia, para que vea cuántas veces dice, y Yahweh estaba con José, y estaba en un problema bárbaro, y Yahweh estaba con José. Eso es parte de ese título. Y el 4, que es el tema que le había anticipado anteriormente, el copero se olvidó de José. Claro que vamos a hablar de la idea general y después vamos a hablar de que el copero se olvidó, para que nosotros tengamos memoria, o tengamos memoria de Yahshua y no seamos como el copero. Bien, de eso lo vamos a ver en su momento. Entonces, comencemos con la palabra, vamos a hacer una lectura. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Si usted estuvo en los capítulos anteriores, usted recordará que Jacob vivía en Canaán donde estaba Isaac. Está en la zona de Hebrón. De allí, cuando él
toma la bendición del hermano, que recordemos, Dios se la dio a Jacob, pero Jacob forzó lo que Dios ya le había dado, lo forzó disfrazándose del hermano. Entonces el hermano, que era un guerrero, un peleador, era un cazador, lo quería matar y él tuvo que huir, y él se fue al norte, sería cerca de Turquía, por allá. Se fue allí, y allí fue obviamente a la casa de Labán, hermano de la mamá, o sea, su tío, y se casa con una de las hijas de Labán. Dije con una de las hijas, pero se casó con las dos hijas de Labán. Bueno, todo eso ya lo vimos las porciones anteriores, y después él tiene que regresar. Él tiene que regresar porque su tiempo se había cumplido, pero él regresa de nuevo huyendo, como se terminó yendo de abajo a buscar a la esposa, huyendo. ¿Por qué huía? Si Dios lo había mandado que vuelva. Huía porque cometía errores y no los subsanaba, entonces tenía que huir. Siempre Jacob anduvo así. Entonces llega a una ciudad donde entró, que es por Siquem, se llama esa ciudad. Entró allí y allí se quedó. Y allí Dina, la única hija que tenía, o sea, en caso hija, mujer, que tenía Jacob, salió de la casa, que nos representa obviamente algo que no estaba bien, como todos los hermanos no estaban bien. Ella salió en búsqueda, vamos a ver qué hay por allá, y bueno, allá alguien la enamoró, la engañó y la terminó violando, y allí los hermanos tomaron venganza e hicieron un desastre en ese pueblo. Tal es así que tuvo que volver a irse de allá huyendo, y Dios parando a los enemigos para que no lo maten a Jacob. Entonces Dios le dice, vete a la tierra de tu padre, acá, y habitó, o sea, justamente donde empezamos. Y él va entonces a la tierra de su padre, que es Canaán, allí en Hebrón. Entonces, pero antes de ir allá, porque sabía que el lugar donde iba era un lugar de Dios y un lugar santo, le dijo a todos sus hijos, dejen los ídolos, y lávense, límpense, purifíquense, o sea, hagan arrepentimiento bíblico, que sería teshuvá, hagan teshuvá, vuelvan de nuevo, dice, porque ahora vamos a ir a esa tierra. Pero después vamos a ver la conducta de estos 11 hermanos menos uno, estos 10, vamos a ver la conducta de ellos, que aunque se habían purificado y todo para entrar a ese lugar, seguían haciendo muchas cosas que están muy mal. Entonces, esa es la familia de Jacob, que la que vamos a estar hablando ahora, en el presente del cual estamos hablando. No perdamos de vista que ellos son las 12 tribus de Israel. De allí se funda esa genealogía hacia abajo, donde en una de ellas, que es Judá, que lo vamos a ver en el próximo capítulo, de allí, de esa genealogía, nace Jesús, Yahshua. Entonces, ¿por qué veo que bajo un poquito? Para ordenarlo en la historia, para aquellos que conocen un poquito menos, pero también para decirle a los que conocen un poquito menos, que estudien, que escudriñen, como hemos leído en Juan 5:39, porque allí hay muchísima información que debemos saber. Entonces yo voy adelantando cosas para el que no sabe nada, y para el que sabe mucho más, ¿cierto?, va acompañándome, recordando algunas cosas, y posiblemente en el camino de que vamos hablando, allí también van sintiendo, recibiendo algo, esos toques del Espíritu, para profundizar más en esas áreas que a cada uno le va en conveniencia. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y ahora el número 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, ahí lo nombro a uno solo de la familia. Y ahí larga todo sobre esta historia de la familia de Jacob, y termina hablando de uno solo. Siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José
informaba José a su padre la mala fama de ellos. Recordemos que ya había muerto Raquel, que era la madre de José, y recordemos que había nacido Benjamín. Benjamín era muy chico, no lo nombra acá, y está hablando de la fama de los hermanos, no incluyendo a Benjamín porque era bebé todavía. Entonces, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Bien, a partir de ahora, note que cuando la Biblia dice a Jacob, Jacob es su nombre, pero Dios se lo cambió a Israel, le cambió el nombre. Jacob le puso Israel. Pero usted va a ver que de acá para adelante muchas veces lo va a nombrar Israel y otras veces lo va a llamar Jacob. Para los que quizás no saben esto, tenga en cuenta, cuando usted ve acá, y amaba a Israel, siempre la misma persona, pero es la misma persona en cuanto a su ser, pero Israel era el hombre espiritual que Dios quería y Jacob era el hombre humano que era antes. Entonces, vamos a ver aquellas recaídas de Jacob. Cuando la Biblia lo dice Jacob, no está hablando de un hombre espiritual, está hablando de un hombre carnal. De acá para adelante, de acá para adelante para que sea mucho más fácil. No quiero poner un punto como decir es desde acá. Puede que en algunos casos anteriores también, no lo sé. Voy a poner desde acá porque después vamos a ver que lo nombra como Jacob y después como Israel y después como Jacob y después como Israel. Entonces usted es como, usted debería y yo deberíamos ser personas bien espirituales que practicamos la Torah de Dios, la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, claro, como Dios no nos cambió el nombre, todavía ya nos va a cambiar el nombre. Usted que, ay, yo amo mi nombre. Bueno, listo, lo amelo, pero de aquí a poco usted va a tener un nombre nuevo. ¿Por qué? Porque Dios se va a referir siempre a usted con esa personalidad que Dios le está dando. Porque acá hay fluctuación. Que gracias a Yahshua que está en nosotros podemos tener comunión con el Padre, pero por nosotros mismos no podemos, ni haciendo lo que sea. La única forma de ir al Padre es mediante Yahshua. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. ¿Está bien? Entonces, ve que simple. Entonces, ¿cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos ve el Padre a nosotros? Nos ve en Yahshua, en Él, ahí nos ve. Pero llegará el momento que esto corruptible se vestirá de incorrupción y ahí será diferente, veremos cara a cara y tendremos un nombre nuevo. Acá esto es una sombra profética de aquello, le puso un nombre que cuando este hombre habla, cuando la Biblia habla de Israel, habla de este hombre, Israel como persona, habla de este hombre porque también es el nombre del pueblo de Dios. Y usted dirá, oh, pero se hace lío. No se hace lío porque es fácil. ¿Quién es Israel? Jacob. Es el padre de los 12 hijos que forman las tribus de Israel, o sea, forman la familia de Israel. Entonces usted puede ver a Israel como un país y lo puede ver como una familia. Si usted lo ve como un país, bueno, es la tierra prometida, la que Dios nos dará de aquí a poco, que ya vamos a hablar también, ¿cierto? Pero si lo ve como una familia, es la iglesia. ¿Y la iglesia qué es? La congregación. Entonces, ¿y qué son la congregación? Los hijos de Dios. Todo eso recibe el mismo nombre que Jirá en hebreo, eclesia en griego, iglesia en nuestro idioma, cuerpo de Cristo. Mire, todo eso, pero tiene que ver con esto que estamos hablando hoy, porque el pueblo no cambió. El pueblo no cambió, el pueblo sigue siendo el mismo. La salvación es para Israel. Entonces usted es salvo porque aceptó al Hijo de Dios y el que acepta, lo recibe en su corazón y lo acepta, pasa a ser un hijo de Dios. Y quien es hijo de Dios es pueblo de Dios y pueblo de Dios es Israel. Por eso, ¿qué hace? Si usted no tiene genealogía en el pueblo, el Señor te injerta. Y si tiene genealogía y no lo sabía, es parte del pueblo. Pero entonces, ser Israel no es ser porque he nacido o porque tengo descendencia, sino es porque estoy en Yahshua. Muy bien. Estas son cosas que
las he repetido muchas veces, como cuando hablo de la tierra prometida. Siempre le voy a hablar de la tierra prometida. Hay 4 cosas que yo sé que cuando hablo, digo, o sea, en una prédica, en una enseñanza, hay 4 cosas que nunca voy a dejar de decir, de nombrar, voluntariamente e involuntariamente, porque está allí en mi corazón y esa es la base de lo que siempre hablo. Primero, el Padre, que es donde quiero estar siempre, con Él. Por eso he vuelto al Padre, he hecho el retorno al Padre. Para hacer ese retorno no lo puedo hacer sin Yahshua, es imposible. Entonces también siempre hablo del Mesías, de quien me lleva al Padre, porque es al Padre donde quiero ir. ¿Y cómo hago ese camino? Con su palabra, que es la Torah. Entonces, con su palabra y Yahshua, que son lo mismo, yo voy al Padre. ¿Y para qué estoy con el Padre? Porque tengo un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Estar con el Padre. La palabra, Yahshua o Yahshua, la palabra como quiera, es la tierra prometida. Ese es el objetivo. Fíjese, dije tierra prometida, luego viene el cielo. Estas son cosas que la iglesia, en general la iglesia cristiana, no las dice, pero están clarísimas en la Biblia y lo saben. Sino que dicen, vamos al cielo, nos vamos al cielo. Oiga, pare, así nos vamos al cielo. Pero antes del cielo hay que cumplir, Dios tiene que cumplir lo que Él pactó, lo que este mundo, por eso ve hoy en día este mundo está resistiendo con toda su fuerza y lamentablemente hasta la muerte lo van a resistir, de que Dios no cumpla la promesa que Él le dio a su pueblo. ¿Cuál es la promesa? Que desde el Nilo hasta el Éufrates, desde Turquía hacia el Sinaí, para darle la ubicación, esa tierra es de Dios. Cada vez se la achican más. Y va a llegar un punto que van a sitiar a la última ciudad, o sea, apretando tanto esa tierra, que va a quedar Jerusalén. Y la van a sitiar y cuando estén allí a punto de dar un paso más, Él vendrá y cumplirá su promesa. No les permitirá tomar lo último que queda de la tierra, en el caso de la tierra de Dios, toda la tierra es de Dios, pero esa es la tierra prometida. Entonces, Él tomará ese lugar en el descenso del cielo de Jesús, tomará ese lugar y reinará 1000 años y cumplirá la promesa dada al Padre. Nosotros somos quienes tenemos que hablar de eso, porque si el Padre lo prometió y se ofendió a tal punto, con los 12 espías, no los 12, con 10 de ellos, Josué y Caleb no, pero con los 10 se ofendió tanto, porque ellos tuvieron en poco la tierra prometida, o la vieron que era real, y cuando la vieron dijeron, pero no podremos, nos matarán, somos como langosta delante de ellos. Dios se ofendió y les prometió que iban a morir todos en un lapso de 40 años en el desierto y no iban a entrar a esa tierra. Entonces, mi hermano, estamos ahí nosotros. Hablemos bien de la tierra. Hablemos bien de esa tierra. ¿Por qué? Porque es allí donde vamos a estar, o de allí donde va a estar el Señor reinando 1000 años cumpliendo la promesa de su Padre. Y nosotros somos los que tenemos que levantar la bandera y decir, esto es así. Y esa bandera va en contra de todo el mundo. Porque el mundo no quiere. Mire, yo conté que hace ya, no sé si serán 15, 20 días, algo así, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, proclamó, o sea, en un decreto, de los 193 países que están en la ONU, 193, 156, mire, esto estamos hablando de un 80%, 156 países dijeron que Judea, Samaria y Jerusalén no son de Israel. ¿Ven lo que le estoy diciendo? Es lo que la Biblia dice. Entonces, mire, ya le han quitado del Nilo para acá, del Éufrates para acá, del norte, del sur, ya le han quitado. Le queda esa parte pequeña entre el lago de Nazaret hasta el Mar Muerto, el río y lo que le rodea. Una parte nomás que le queda de ahí, y Jerusalén. Entonces, ya le están quitando casi el 90% de toda esa tierra a Israel en cuanto a la ONU. Pero nosotros estamos diciendo, no, están equivocados. ¿Por qué? Porque Dios se lo va a demostrar que la tierra es de su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Usted
y yo es nuestra. Es nuestra. Entonces, allí va a reinar Jesús durante 1000 años. Entonces, nosotros tenemos que activar siempre esta palabra, tenerla en nosotros, porque ese es el objetivo que Dios nos ha plantado. Después de los 1000 años, viene la nueva Jerusalén, que está en el cielo. Viene desposada como una novia emblanquecida, y allí, después de esos 1000 años, subiremos allí. Sí, hermano, pero todavía faltan 1000 años para eso. Es Biblia lo que estamos hablando. Y saltar, porque mire cómo es el trabajo del diablo, hacer que la gente no tome en cuenta esos 1000 años, que es lo que a Dios le hace cumplidor de sus promesas, que Él es cumplidor de sus promesas, lo hace cumplidor de sus promesas, y lo hacemos saltear como diciendo, eso no importa, eso no sirve. Oiga, yo no quiero que Dios se enoje conmigo como se enojó con los 10 espías. Yo tengo que poner en alto al Señor, demostrando que lo que Él prometió lo va a cumplir, y lo va a cumplir con creces, porque son 1000 años. 6000 años ya van en esta tierra y faltan los 1000 años todavía en esta misma tierra. Por eso dice, ya viene el fin del mundo. No, hermano, todavía faltan 1000 años más después que empiece el próximo milenio. Queda mucho todavía. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el número 3 dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Yo no voy a entrar en profundidad de cosas, pero el demostrar por qué amaba Israel a José más que a los otros, es un simple hecho que nace no acá, sino que nace mucho más anteriormente, cuando él se enamora de Raquel. Entonces, él se enamora de Raquel, que es la segunda hija de Labán. Pidió el precio, le dijo 7 años. Cuando se le entrega, no le entregó a Raquel, le entregó a Lea, diciéndole, las costumbres son así, siempre va la mayor y después viene la menor. Entonces le dijo, sí, pero yo quiero a Raquel. Bueno, págame 7 años más por ella y también te la doy. Aunque suene como engaño para muchos, aún para mí, el hecho es lo que él amaba. Él le dijo, bueno, está bien, déjame, me quedo con Lea. No es así. Él amaba a Raquel. O sea, que ahí él tiene, dice en el versículo, y aborreció. La palabra no es que él aborreció, la tuvo en poco, en nada a la otra. Es que él escogió entre 2 mujeres. Oiga, esto es el mundo, es así. Todos tenemos la mujer que hemos escogido, entonces siempre hay uno que te va a decir, ¿por qué yo no? Porque entonces esta es la que escogí. Entonces no es que aborreces a las otras, no, es que la que vos te ligás en amor, esa es la que amás, y las otras no las tenés en la estima que tenés esta. Esa pequeña diferencia produce en las personas, en usted, en mí, porque todos tenemos de estos golpes en la vida, tenemos marcas que nos van quedando y que van saliendo a luz y se van multiplicando. Por ejemplo, no estaba odiando Jacob a Lea, no la odiaba, ya lo aclaré, solo que amaba más a Raquel. Ahora, esto lo vemos en tantísimos lugares de la Biblia. Por ejemplo, el discípulo amado era Juan. Entonces, pero había 12, sí, pero el amado era Juan. Después tenemos en el libro de Daniel otro muy amado, ¿cierto? Era Daniel. Daniel, muy amado, no temas, porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón a entender y humillarte delante de la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. O sea, pero ¿cómo comienza? Daniel, muy amado, no temas. Muy amado. Entonces, ¿qué pasa? Dios tiene preferencia. No es preferencia en Dios, es el corazón de uno, cómo lo abre al Señor. Imagínense que hay reparto de agua y uno viene con una cuchara, otro viene con un vaso y otro viene con un balde y otro viene con un tacho de 200 litros. ¿Quién va a recibir más agua? El que tiene 200 litros. Ahora, la culpa no es del que da el agua, la culpa es del que va a buscar el agua que lleva una cuchara.
Si usted lleva una cuchara, no puede recibir más que lo que entra en esa cuchara. Entonces, así es nuestro corazón. Mientras más los abrimos para Dios, más el amor de Dios va a ir llegando. Y en cuanto, eso es de Dios para con nosotros, pero en cuanto a nosotros, ocurren estos hechos que estamos hablando. Entonces, ¿qué pasó? Empezó la lucha entre Raquel y Lea. Recuerde, Lea es la madre de Judá. Entonces, no podemos nosotros andar distinguiendo. Cada uno tenía una función. Lea es la madre de Judá. De la descendencia de Judá nace Yahshua. Jesús no nace de la descendencia de Raquel, sino de Lea. Ahora, Lea no sabía eso. Así como todos los hijos de Jacob, que tenían una mala vida, que lo vemos en la Biblia, ellos no sabían quién iban a ser después. Si ellos quizá lo hubieran sabido, hubieran dicho, no demos mal testimonio. Pero ellos estaban viviendo la vida y no sabían qué iba a pasar después con ellos. Lo mismo pasa con usted y conmigo. Pastor, yo no voy a ser uno de los 12 hijos. No, claro que eso no va a ser. Pero Dios lo va a utilizar para algo y después, cuando usted tiene ese algo, ay, qué mal testimonio de acá, que allá en aquel tiempo como no haber sabido. Oiga, usted obedezcamos lo que Dios dice y dejemos que Dios nos dé lo que nos tenga que dar, que es la función por la cual nos ha llamado. No dijo, bueno, yo a él solo quiero para esto. Él tiene una misión para mí, lo mismo para usted y para cualquiera. Ahora, yo puedo saber una parte de esa visión. Jacob, Isaac, Abraham, como otros, Dios le había dicho desde antes lo que ellos iban a hacer, pero no a todos se los dijo. Aún a muchos de los hermanos sí, porque estaban las profecías de su padre, pero ellos vivían mal. Entonces, el título hablaba de los hijos de Jacob odian a José. La Biblia aclara y nos muestra un montón de veces que lo aborrecían. Y encima, vamos a ir por partes, para entender, no sé si entender del todo, porque hay gente que dice, pero ¿cómo lo pueden aborrecer? ¿Cómo pueden hacer esto? Bueno, mi hermano, a ver, usted tiene situaciones alrededor, identifíquelas y se va a dar cuenta que muchas veces hay gente que no le cae bien a usted por algo y bueno, ahí puede ser que hay algo que se repite de algo que a usted también le ha sucedido. Generalmente tiene que ver con esto. No con esto, con esta situación, sino con situaciones parecidas. Por ejemplo, Lea habrá hablado algunas veces con sus hijos y también con los hijos de las siervas. Y ellos se sentían menos, porque como Jacob amaba más a José que a los otros, ellos veían la diferencia. Y eso se va formando en el corazón un dolor y un despecho, ¿cierto? Que quien no lo controla, obviamente le traerá muchos problemas. Recuerden que cuando vino Esaú a encontrarse con Jacob, Jacob no sabía que Esaú venía en son de paz. Cuando vio que venía con 400 hombres, mandó primero, adelante, en la punta de adelante, a los hijos de las siervas, 2, que ya las habíamos visto en el versículo 2, de Bila y de Silpa. Los mandó adelante a estas mujeres con sus hijos adelante. Después a Lea con sus hijos. Y al último protegiendo a Raquel y a José. Ahora, piensen los primeros que están mirando para atrás y dicen, a mí me manda al frente y aquel otro mira cómo lo cuida. O sea, ve cómo todo eso se va y el segundo pasa lo mismo. Porque si mueren todos aquellos, nosotros quedamos de nuevo al frente y este queda atrás. Esa situación que debería ser en cada uno de nosotros ubicada de esta manera, el lugar donde estoy es donde Dios me puso. Y punto. No tiene la culpa José. O sea, para Dan no tiene la culpa José. Pero con alguien se la agarraba. Era el lugar que te pusieron. Es como aquel que dice, yo tengo que estar cuidando la puerta en la iglesia y aquel otro está, le han dado ahí al lado del cafecito de la iglesia para que esté cuidando ahí. Entonces a él le alcanzan algo y a mí no me alcanzan nada. Oiga, tiene que ver con la función que usted tenga para cumplir. Es como un bombero
que está en un incendio y está toda una noche apagando, como pasó en Córdoba en todo este tiempo, y nosotros dormíamos panchamente en casa, aunque había gente que tenía la preocupación y dormía con la preocupación, pero no estaba en el fuego estaban los bomberos y los voluntarios y otros más que iban también a trabajar. Entonces, es la función que tenemos. Entonces no puedo estar apagando el fuego. Sí, yo estoy acá apagando el fuego y aquellos otros están durmiendo. Oiga, cumpla con lo suyo. Entonces, así se iba acrecentando ese odio, esa bronca, y llegamos aquí, y llamaba Israel a Jacob, Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. En realidad, al que tuvo en su vejez fue a Benjamín. Lo amaba más porque era el único hijo de la mujer que él amaba. Y él hizo una diferencia, pero a la vez también José era un niño, un joven de 17 años, que era obediente al padre. Ya la tiene clara, ¿cierto? Era obediente a Dios y obviamente obediente a Jacob, que era su padre. Eso hacía, lo hacía al padre tomarse de ese niño y amarlo más. Los otros eran bastante, la Biblia dice, problemáticos. Yo no estoy justificando a Jacob para nada, porque obviamente él dio muchas muestras de la preferencia que hacía, y esas son cosas muy peligrosas. En este tiempo no voy a abordar esos temas, sino simplemente es para dar una explicación de esto que estamos hablando. Entonces, le había dado una túnica de diversos colores. Imagínense, este tenía una túnica totalmente diferente a todos los demás. Y encima lo había puesto a cargo de todos los hermanos. O sea, le había dicho, anda, míralo, ya lo vamos a leer. Dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Recuerden que esta palabra aborrecer es odiar, pero tiene niveles, porque recién le dije, no que Jacob odiaba a Lea, no, había elegido entre las dos, eligió a una, por lo tanto la segunda queda como la aborrecida en cuanto a esa palabra en el tiempo en el que estamos viviendo. Pero la misma palabra, cuando ese aborrecer se pronuncia en las personas, se va produciendo un odio. Y si ese odio no se controla y no se vuelve para atrás, ese odio se hace mortal. Comenzamos a desear la muerte del otro, como es el caso de los hermanos. Desearon matar al hermano. Más que desearon, lo intentaron. Lo intentaron, lo tiraron a un pozo, a una cisterna, para que muera allí. Lo tiraron para que muera. El odio, lo aborrecían. Entonces, encima tiene, porque vemos a José como un soñador de sueños e intérprete de sueños, pero acá está como soñador. Tiene dos sueños. Un sueño que él ve manojos de trigo atados y que esos manojos se doblaban ante él. El trigo representa la iglesia, el cuerpo, los hermanos, y demostraba que esa familia lo iban a tener a él como un líder de ellos. Pero después tiene otro sueño. En el otro sueño habla del sol, la luna y las 11 estrellas. Entonces ya este otro sueño tiene una connotación diferente a este, porque el sol, en este caso representaba a él, la luna, que algunos lo tomaban como que era el padre y la madre, ¿cierto? No se refería a eso, porque ¿qué es la luna? Si nosotros vemos que el sol de justicia bíblico es Yahshua, Jesús, el sol de justicia, nosotros tenemos que reflejar la luz de Yahshua. Entonces, si él sería el sol, nosotros seríamos la luna. ¿Qué es la luna? Es quien refleja la luz del sol. Nosotros no tenemos la luz propia, tenemos la luz de Jesús. Por lo tanto, el sol de justicia ilumina en nosotros y resplandecemos. Y después están las estrellas, que en este caso representan las naciones. Significaba que el pueblo de Dios más las naciones se iban a doblar
O sea, por eso son dos sueños. Uno era de su propio pueblo y lo otro es su pueblo, y las naciones se iban a doblar delante de él como figura o sombra profética, que eso sucedió en Egipto, porque en Egipto todos ellos se doblaron delante de él, pero también los egipcios se doblaron delante de él. Pero la vida de José con su familia tiene que ver con su primer sueño, y la vida de la familia y Egipto tiene que ver con el segundo sueño. Entonces, él había tenido ese sueño, se lo cuenta a los hermanos, y quizás como alguno que escuchó estos sueños ahora dijo, yo no lo sabía, mira qué bueno. Bueno, los hermanos no dijeron eso, lo odiaron, los odiaron. Y le contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Significa que él iba subiendo el odio, sin querer, iba subiendo el odio de los hermanos. Aborrecer, acuérdense, aborrecer, si a mí me ponen un helado de chocolate y un helado de frutilla, yo voy a elegir el de chocolate y lo voy a comer, ¿cierto? Entonces me voy a decir, ¿cuál querés? Este. Entonces este otro lo tiramos. No se trata de tirarlo, se trata de escojo este para comer, este queda para otra persona o se guarda, pero no es tirarlo, no, tirarlo no sirve ni para nada, no, porque si a mi esposa le ponen frutilla, le ponen chocolate, ella elige frutilla. O sea, lo que no es el deseo para mí, o es el gusto, no es el gusto para mí, lo puede ser para otro. Y que yo elija uno más que otro, no significa que el otro no me interese. Podría poner otro sabor en cuanto a helado, otro sabor que está ahí, que por ahí, no sé cuál de los dos elegir, estoy entre los dos. Bueno, entonces cuando elija uno, el otro quedó aborrecido, o sea, no lo quiso. Porque eligió este, pero no se trata de que no le gusta o no lo quiere, sino que este es el que tiene que comer. Así empieza. Pero ¿dónde termina esto si eso no se controla? Más todavía, ¿cierto? Y es lo que trae el odio con deseo de muerte. Entonces, en el versículo 8 le dice, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿Señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Recuerde que yo antes, en el 5 le leí y lo aborrecieron más todavía en el primer sueño. Ahora en el segundo le vuelve a decir y más todavía. O sea, siguen acumulando odio. Entonces, y en el 11 dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Por qué? Porque el segundo sueño no le gustó ni al padre. Ni el padre entendía lo que Dios le estaba dando al hijo. E Israel le dijo, de nuevo Israel, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. O sea, él fue a buscarlos a Siquem. Era el lugar donde tenían que estar pastoreando las ovejas. Pero cuando llegó a Siquem, ellos no estaban en Siquem. Se habían ido a otro lado, mire. Y dice, y lo halló un hombre, cuando él fue a Siquem, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? Se dio cuenta el hombre que estaba dando vuelta ahí buscando. Dice, José respondió, busco mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces, Dotán era otra ciudad. ¿Qué era esa? Ellos tenían que estar en Siquem. Ahí los habían mandado, porque ellos estaban con ovejas y las ovejas tenían que pastar, comer pasto. Pero ellos se fueron a Dotán. ¿Qué era Dotán? Es como decir Miami, como decir Hawái o Nueva York. Esas ciudades, algunas nombres como veraniegas y otras como otra, en este caso Nueva York, como una ciudad de intercambio. Bueno, era más que una ciudad de intercambio, donde pasaban gente de distintas culturas vendiendo, comprando. Entonces ellos fueron ahí, pero ese no era el lugar donde ellos tenían que estar. Ellos tenían que estar pastando las ovejas en obediencia a su padre. Siempre vemos la mala actitud. Entonces, ¿qué ocurre? Y dijeron,
Cuando le vieron, en el 18, cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Mire dónde llegó el aborrecer, el odio, a matarlo. Y dijeron el uno a otro, aquí, ahí viene el soñador, este loco bohemio, viene acá. Entonces, ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Primero, matarle y después echarle en la cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Acá está. Acá está un punto que es bien importante tener en cuenta, mi hermano. ¿Y cuál es este punto? Dijeron ellos, y veremos qué será de sus sueños. Acreditaron que los sueños de él eran de él. Y los sueños de él no eran de él, eran de Dios. Dios soñó ya para usted y para mí. Y eso se va a cumplir. Nada ni nadie puede pararlo. Y quizás ahí me paro un poquito, porque a veces nosotros, generalmente, somos quienes paramos esos sueños. Al menos lo atrasamos. Al menos. Y hay quien quizás no lo lleguen a cumplir, porque detienen esos sueños de Dios. Dice, veremos qué será de sus sueños. Desafiaron a Dios. Una cosa muy importante a tener en cuenta es, puede que algunas cosas gusten o no, sea claro con Dios, lo que no gusta, pero obedezca. Pero por lo menos digan, no me gusta esto, no entiendo esto. Bueno, siempre hablando claro, no reprochando. Ya lo vimos en el pueblo de Dios cuando no tenían para comer y se quejaban, murmuraban. Oiga, si no tiene para comer, no se puede quedar callado tampoco. Tiene que hablar. Señor, no tengo comida, pero tengo respeto para decírselo. No voy a decir, Señor, ¿qué pasa? No me da de comer. ¿Cómo es esto? Oiga, eso no. Entonces, acá lo mismo. Cuando no entendemos algo, vamos a Dios. Pero vamos con respeto, sabiendo quién es Él. Y aún sabiendo que Él sabe las cosas y nosotros no. Entonces decimos, Señor, no entiendo por qué este es mi presente. ¿Qué hago? Entonces, desafiaron a Dios. El diablo nunca desafió a Dios. No obedece, pero no desafía. Pero él provoca, escuche esto, él provoca que los demás le desafíen a Dios. ¿Para qué? Para que caigan muertos. Toda persona que desafía a Dios o cae muerto o la pasa muy mal en su vida, para aprender la lección de que eso no se hace. John Lennon dijo, nosotros vamos a ser más famosos que Jesús. Hay pibes por ahí, chicos, por ahí, que no saben quién es John Lennon y saben quién es Jesús. Fueron muy famosos los Beatles, y él también. Fueron muy famosos, y lo son quizás todavía, pero hay una generación que no los conoce. Nosotros seremos más famosos que Jesús. No se cumplió esa profecía de John Lennon, lamentablemente. No porque hayan muerto, sino simplemente porque Jesús fue, es y será. Ellos fueron y ahí terminó. ¿Entiende? Otros más desafiaron. Mucha gente desafió y le fue muy mal. Y hay muchos cuentos, videos y cosas que muestran sobre esto. Muy mal. Nunca desafía a Dios. Acá vemos y veremos qué será de su sueño. Oiga, nunca desafíe a Dios. Porque cuando ese desafío lo que provoca es que Dios diga, sí, hagan lo que quieran. Les voy a mostrar que lo que yo digo se cumple. Hagan lo que quieran. Únase todo el mundo para que mi pueblo no tenga tierra prometida. Hagan eso. Hagan eso. Y encima, bien irónico, Dios es así. Está escrito que Él es así. Hagan eso. Y verán quién soy yo. Pero siempre hay uno, ahí hay un remanente, que somos nosotros. El remanente que decimos, Él prometió esa tierra y nos dará esa tierra. Pase lo que pase, digan lo que digan. Entonces, acá está. Y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos.
no derramen sangre, echadlo en esa cisterna. O sea, lo querían matar y echarlo en la cisterna. Entonces él dijo, échelo en esa cisterna y que se muera ahí. O sea, es otra forma de matarlo, pero por lo menos no derramemos la sangre nosotros, que lo haga la situación. Pero la cisterna no tenía agua, mi hermano. Ya Dios se había encargado, y ya estaba al tanto. Esto me van a desafiar a mí. Y entraron y estaban ahí. Y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad y sus camellos traían. Entonces, ¿qué hicieron? Acá está, esto es mejor. Sacamos el pozo, se lo vendemos a y vamos y le decimos al padre que le quitamos, ya le habían quitado la vestidura. Y esto es muy importante porque las vestiduras mostraban la identidad de él. Mi hermano, usted no ve sus vestiduras, pero su vestidura muestra su identidad. Por eso, cuando en Efesios 6 nos habla de cómo debernos vestirnos, ahí está nuestra identidad. Ellos le quitaron la identidad a José. O sea, vamos a decir el caso, le quitaron el documento. Y después José terminó en Egipto. Y cuando ellos fueron, no los reconocían porque no tenían cómo identificarlo. Le quitaron su identidad. Pero con él estaba el Eterno, Yahweh, Sebaot, Yahweh de los ejércitos, estaba con él. Entonces, aunque él no tenía su identidad, él no vestía, que eso lo vamos a ver en el próximo capítulo, que es muy, muy importante, él no vestía como un hebreo, él era un hebreo de corazón. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Ahí le quitaron las vestiduras y lo vendieron como un perro. Y fueron, le dijeron al padre, mirá, lo agarró un animal, lo mató, sí, la ropa de él, y lloró el padre. Y todos vieron peor todavía eso porque el dolor y el sufrimiento del padre les trajo más dolor a ellos porque aún veían cuánto le amaba el padre. Pero bueno, para decir hay que terminar la historia, pero acá hace un paso para ir al segundo título, que Judá representa la mala conducta de los hijos de Jacob. Porque el capítulo que sigue, que es el capítulo 38, nos va a mostrar que Judá después se fue a una tierra aparte y se casó con una cananea. Y Dios ya le había dicho a su pueblo que no haga eso. Y estamos hablando de Judá, donde Judá iba a tener en su descendencia a Yahshua. Y se casa con una cananea, tiene 3 hijos. Tiene 3 hijos. Y el hijo menor se casa con Tamar. Pero quiero que lo leamos, qué pasó, porque esto hay gente que no le gusta y está escrito. Ay, no, porque Dios es amor. Lo es, pero lo vamos a leer. Ella se casó en el 2, dice, y allí Judá se casó con la hija de Súa, se llegó a ella y concibió, y dio, en el versículo 3, y dio a luz un hijo y le llamó Er, y concibió otra vez un hijo y le llamó Onán, y volvió a concebir un hijo y le llamó Sela. En el 6, después Judá tomó mujer para su hijo primogénito. ¿Por qué nombra primogénito? Porque eso es muy importante. El hijo primogénito de Judá era Er, o sea, la descendencia debería haber venido para ahí. Pero, mire, la cual tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Yahweh y le quitó Yahweh la vida. ¿Quién le quitó la vida? Yahweh. No fue, lo mató, no sé cómo fue el hecho de morir, pero quien hizo eso fue Yahweh. ¿Por qué? Y la causa está escrita. Y la causa está escrita. Dice, fue malo ante los ojos del Padre. Este iba a ser quien podía, este iba a ser quien trajera la descendencia de Jesús. Este no. Aquí vemos cuando el hombre hace las cosas como quiere y Dios tiene planes para ese hombre como lo tenía para Judá. Y mire todo esto que voy a comentar ahora rápido, cómo Dios actúa, porque Él tenía una promesa que de Judá iban a hacer su descendencia iba a ser David entre los grandes, Salomón entre los grandes, Yahshua después y otros más
¿cierto? Bueno, no los nombro, no los voy a nombrar a todos, porque tampoco lo sé a todos los nombres, pero muchos más que son conocidos, iba a salir de ahí y con una conducta tan errada había que disciplinar. El hombre perdió a su primogénito. Entonces, ¿qué hizo? Mandó a Onán, que es el segundo hijo, y le dijo, anda y da descendencia a tu hermano. O sea, tenía que acostarse con la mujer del hermano, proveerle de un hijo a la mujer de su hermano para que sea el heredero de Judá. Él no iba a ser el heredero. Él dice, bueno, murió mi hermano, ahora el heredero soy yo. No, él tenía que dar un hijo para el hermano. Hay un estudio del doctor Horacio que lamentablemente no sé dónde está, que habla de negar la descendencia al hermano. Si por ahí alguno de los que están viendo el programa saben dónde está, que lo escriban en el Facebook para que usted después haga clic y pueda verlo. Se los recomiendo, es espectacular. Yo no voy a hablar todo eso, voy a nombrar ciertas cositas de esto, pero se los recomiendo. No tengo ahora, pero si nadie lo escribe, a dónde está ese estudio, yo para la semana que viene le voy a pedir al doctor Horacio que haga memoria y me lo diga dónde, y se lo voy a poner ahí para que lo tengan, porque lo tiene que escuchar, porque es este capítulo, y es dar descendencia al hermano. Nosotros tenemos un hermano mayor que es Jesús y tenemos que darle descendencia, ya tenemos parte del trabajo. Pero también tenemos hermanos en Cristo que tenemos que ayudar a la descendencia. Y no estoy hablando de un acto sexual corrompido, estoy hablando de algo espiritual, porque esto es una sombra profética de lo que hay y lo que tenemos que hacer. ¿Qué hacía? Se llegaba a la hermana, a la cuñada en este caso, pero cuando era el momento, él lanzaba fuera. Ahora, quiero que vea esto porque ya le dije lo que pasó con Ahora le voy a decir lo que pasa en el versículo 10. Y desagradó en ojos de Yahweh lo que hacía, y a él también le quitó la vida. ¿Para qué vivir si no sabemos dar descendencia a nuestro hermano? No para qué vivir como elección propia, sino acá de parte de Dios. Cuidado con este tema. Les recomiendo cuando tengamos ese estudio, que si nadie lo pone acá en línea, lo voy a tener para la semana que viene porque es espectacular y quiero que profundice. Eso es para profundizar. Yo le estoy dando algo muy, muy general. Entonces, ¿qué pasó? Tenía otro hijo que era Sela, pero era muy pequeño todavía. Entonces le dijo, bueno, espera hasta que ese hijo se haga más grande. Entonces, bueno, esta mujer se fue, la mandó a la casa del padre, fue a la casa del padre y esperó. Y un día le dijeron, mira, Judá viene para este lado a apacentar ovejas, así que, ¿qué hizo ella? Se vistió de la mejor manera, se puso un velo para que cuando la vea Judá le diga, me olvidé de vos, entonces Sela, anda y dale hijo a esta mujer que corresponde que tengamos la herencia. Pero él ya no le importaba, ya había pasado tiempo. Entonces, cuando la ve a la mujer, él no ve lo que la mujer tenía en su corazón, que estaba dispuesta, acá estoy, acordate de mí, me tenés que dar tu hijo para que yo tenga descendencia, para que pueda dar el primogénito que va a seguir la línea de Judá, que era él. Y cuando él la ve, la confunde con una ramera, con una prostituta. Y como ya había muerto su esposa, mire, ya había muerto la esposa, murió el primer hijo, murió el segundo hijo, le quedaba el último. Ya había perdido todo. Una actitud que él tuvo de ir a buscar mujer donde no debía ir, y ni siquiera así que se haga su voluntad. Los hijos que había heredado no agradaban a Dios. De ahí va a salir el Mesías. De ahí va a salir el rey de Israel. Oiga, pero había una mujer con un corazón lleno de su palabra, sabiendo lo que es la genealogía, porque cuando hablamos de Génesis hablamos de genealogía, cuando hablamos de genealogía estamos hablando de obediencia, pero estamos hablando de la parte técnica, científica de la obediencia, porque obedecer es obedecer, punto. Y el que no obedece peca, y el que peca es del diablo. O sea, mire, el que obedece es de Dios y el que peca es del diablo. En la genealogía, si nosotros obedecemos, tenemos nuestros genes en la familia de Dios. Y si nosotros no nos cuidamos,
se cambia el ADN y nos pasamos para el otro lado, haciendo todo lo que la Biblia no dice todo lo que la Biblia dice que no debemos hacer, nuestra genealogía, nuestro gene, la genética cambia y nos estamos pasando para otro lado. Todo lo que es espiritual y es físico van juntos. Entonces, esta mujer, cuando le dijo así, dijo, ¿y qué me vas a dar? Total, no la estaba conociendo. Y dice, ¿qué me vas a dar? Y le dice, te voy a dar un cordero. Una paga de una prostituta, un cordero. Mire, entonces le dice, bueno, ¿y dónde está el cordero? Dice, bueno, vamos y después te lo mando. Yo soy un hombre de palabra, te lo voy a mandar. No, eso no interesa. Déjame acá tu báculo, tu cetro. Vamos a ver lo que le pide. Y le está pidiendo, a ver, ¿dónde estaba el versículo? Y la tuvo por ramera en el 15. Y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. Pero ella tenía otra intención, no vestirse de ramera. Se había vestido para que le dé el hijo, tenía un velo, de la misma forma que Raquel cuando lo fue a ver a Isaac. Y se apartó del camino y dijo, déjame ahora llegarme a ti. Ella le respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito, un cordero, dije yo, más chico todavía, de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá le dice, ¿qué prenda quieres? Ella le dijo, tu sello, tu cordón y tu báculo. ¿Qué le pidió? La identidad. Esa era la identidad de un hombre hebreo. Ya le dije, allá habíamos visto con José la túnica. Pero este ya era más grande, este no tenía 17 años. Él tenía el sello, tenía el cordón y el báculo. Entonces le dice, dame esto. Entonces le dijo, bueno, toma. Total, después te traigo el cabrito y me lo devuelves. Sí. Cuando fueron a llevarle el cabrito de pago, vamos a decir el otro día, ya no estaba ella ahí, porque ya no era prostituta. Entonces preguntaron, ¿dónde está la prostituta que se sabe parar acá? Y dice, no, nunca hubo ninguna prostituta ahí. Entonces, ¿cómo puede ser? Entonces se volvió y le dijo a Judá, y me dice, mira, así me dijeron. Y él respondió, bueno, está bien claro que yo le mandé el cabrito. Ya todos ustedes saben, yo cumplí mi palabra, ahora que ella sea en broma. Yo fui, no es que no estaban, dice que no hubo nunca, hay unas prostitutas. ¿Cómo puede ser esto? Ajá. Bien. ¿Qué le importó a él? El sello, el cordón, el báculo. Debería estar muy preocupado y no lo estaba. De la misma manera que tampoco lo estuvo Esaú con la primogenitura que la vendió por un plato de lenteja. Pero acá él quería recuperarlo, cuidado. Pero dijo, bueno, se perdió, ¿qué va a hacer? ¿Buscaré otro? No, era lo que él tenía. Así fue que a los 3 meses se enteran de que estaba embarazada porque alguien le llevó el chimento para allá. Y cuando se enteró, dijo, vayan y mátenla. Y quizá lo dijo, yo no lo sé, pero quizá lo dijo con agrado. Total, ya se había olvidado de ella. Pero estamos hablando de la descendencia. Jesús tenía que nacer, el rey David, pero vamos a decir Jesús, el Mesías tenía que nacer de un descendiente de este. Y él estaba diciendo, mátenla. Cuando la fueron a buscar para matar, ella andaba con el sello, el báculo y el cordón. Y cuando él lo tenía, eso en la mano. Por eso sería bueno que después vea ese estudio, porque ahí esto que le está diciendo lo que es el sello, lo que es el cordón, lo que es el báculo, todo que a mí me llevaría mucho tiempo. Y mire, ya son las 10, 11 y 8 minutos y ya tengo que terminar. Y todavía me faltan más cosas. Entonces, ella lo pone ahí y le dice, de este hombre yo estoy embarazada. El mismo que la quería matar cuando la vio, dijo, wow. Vamos a ver qué dijo. Porque no dijo, wow, como dije yo. Dice, más justa es ella que yo, por cuanto yo no le he dado a Sela mi hijo. Y nunca más la conoció. O sea, él no la tomó por mujer, la respetó. Pero de ahí salió el descendiente, vinieron gemelos. Y una historia, después léalo, que es muy importante. Vinieron gemelos y de allí nace el que lleva la genealogía, los genes, la genética, para que después pudieran hacer el Mesías. Mi hermano, rapidito voy a arrancar estos 2 últimos títulos que me quedan, porque la verdad, a mí me entusiasma poder hablar de esto y me voy. Y son temas, como yo le dije al principio, de muchas cosas. Ahora vamos a hablar de José, ahora volvemos, ve que hizo como un paréntesis,
porque está hablando de la familia. Ya habló de José, acá habló de Judá, y así como Judá estaban todos los otros hermanos, con otros errores. Y acá vuelve a hablar de José, que estaba allá en Egipto. Y acuérdense de marcar cada vez que usted lea, y Yahweh estaba con José, porque esto es importantísimo. Porque cuando usted entienda que José era un esclavo, lo habían llevado los ismaelitas, lo vendieron, allá lo compró Potifar, un egipcio prominente del ejército, lo llevó a su casa, lo puso a cargo de todas sus cosas, y Dios dice, y Yahweh estaba con José y lo prosperaba en todo. Él era un esclavo en la casa, pero lo prosperaba. Entonces el hombre veía y le dijo, toda la casa la tenés en tus manos, hacé lo que quieras. Si vos querés vender la casa porque encontraste un buen negocio, hacelo, porque ya me di cuenta que vos sos tremendo, la luz de Dios está con vos. Entonces, él tenía todo. Pero eso sí, mi mujer no. O sea, le plantó lo único que no. Y miren qué cosa, ¿no? El diablo tocó a esa mujer para que esa mujer provocara íntimamente a José, que todavía era un joven, era muy lindo, tenía todo el vigor de la juventud. Y esta mujer, que ya tenía, no era una vieja, pero tenía su edad, ya casada, y bueno, se tentó de un joven que estaba en la casa, un día quedó sola, y ella lo provocó de tal manera que él resistió y tuvo que huir dejando su ropa, la túnica, la ropa, que ya no era la túnica que él usaba antes, pero la ropa que él usaba allí. Pero diciendo una palabra que nos tiene que quedar bien grabada a nosotros, en nuestro corazón, porque él dice... Él le dijo a la mujer, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Primero, fíjese cómo él distingue. ¿Cómo yo le haría a un hombre que depositó toda su confianza en mí, le haría este mal, una traición de esta manera, y encima pecar contra Dios? No, yo no haría eso. Y huyó. Claro que esto produjo algo que estaba en los planes de Dios, pero lo produjo esto. Potifar volvió a la casa, le contaron la historia y él lo metió preso. Y cuando lo meten preso, pasa lo mismo que pasó en la casa de Potifar. Halló gracia con el capitán de la guardia, no fue inmediato lo obvio, ¿cierto? Pero halló gracia ante el capitán de la guardia, y cuando halló gracia sucede que lo pone a cargo de toda la cárcel. O sea, le da un puesto, un cargo de alguien que sería una persona libre, pero este era un esclavo. Entonces, allí ocurre lo que viene a continuación. Por eso, en el título número 3 yo puse, vivir en Torah hace que Yahweh esté en nosotros. Cuando nosotros vivimos en la obediencia, y cada día más, santificarnos cada día más para que eso ocurra en nosotros. No fue la vida de Josué simplemente un escogido de Dios que lo fue, un elegido de Dios que lo fue, sino que él fue parte de eso. Él hizo que Yahweh estuviera con él. ¿Por qué? Por la obediencia a su palabra. Recuerden, eran 12 hermanos. Él era uno. Benjamín eran pequeños, no lo contemos, le quedan 10. Los 10, estos no obedecían. Ya vimos que eran un desastre, pero este obedecía. Él había perdido a la familia, había perdido al padre, ya había muerto su madre. ¿Cuántas cosas él ya tenía en su corazón? Y encima una mujer que lo amaba porque lo quería estar con él, pero él necesitaba afecto, cariño, y él no aceptó cariño necesitando, cuidado, no aceptó, y terminó en la cárcel. En la cárcel y después, como ya dije, liderando en la cárcel. Y allí fue cuando meten preso a 2 personajes, al copero del rey y al panadero del rey. ¿Por qué lo meten preso? La Biblia dice bien claro, porque delinquieron, cometieron un delito, lo metieron preso. O sea que no estaban ahí por un error como José. José estaba allá por un error. Entonces, en el 40
dice, aconteció después de estas cosas, capítulo 40, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Se enojó y lo metió preso. ¿Qué tiene de malo esto? Nada, es correcto, es lo que se hace. Por lo tanto, mi hermano, espere que estoy viendo unas cositas mientras estoy hablando. Por lo tanto, si es correcto, así tiene que ser. Pero ¿qué ocurre? Pasado un tiempo, o sea, José, que andaba por todos lados viendo cómo andaba la gente y demás, vio, creo que es el versículo... estos habían tenido un sueño. Vamos al 5, el versículo 5 del 40. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino ellos José por la mañana, noten esto que es importante, y los miró, y aquí estaban tristes. ¿Cómo él los miró? Vio que estaban tristes. O sea, ese trabajo pastoral, ese trabajo que tenemos que imitar y copiar, ver a la gente y entender la situación para poder llegar a hacer algo que Dios nos mande a hacer para ellos. Y dice, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuéntenmelo. Las interpretaciones son de Dios, pero yo también soy un hombre de Dios. Vamos, hablen. Cuando nosotros somos la luz de Jesús, porque por eso le dije, el sol y la luna, refleja la luna, yo estoy dando luz. Una noche de luna llena, si usted tiene la experiencia de ir a un campo o algo, usted verá que puede ver a la noche. No ve con la claridad como yo veo acá dentro del estudio, pero sí se ve. Usted puede caminar y está mirando los yuyos, el camino, lo que fuere, si hay un pozo, si no lo hay. Porque la luna refleja en la noche la luz del sol. Nuestra luz refleja en las tinieblas, produce luz, y el que está en tinieblas puede ver con claridad. Claro que nosotros no le decimos, vení a mí. No, lo llevamos ¿a dónde? A la luz que es Cristo. Entonces, le dice, cuénteme el sueño. Entonces, uno le dice, y vi 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa del faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas, las exprimía en la copa de faraón, y daba yo la copa en la mano de faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días se levantará Faraón, tu cabeza y te restituirá a tu puesto y dará la copa del Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Y dice, acuérdate pues de mí cuando estés bien, cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque yo fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí para que me pusiesen en la cárcel. Yo no hice nada para estar preso. Por eso anda y decirle a Faraón. Bien. Después le pregunta al panadero. En el canastillo, ese es el sueño. También yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación, los 3 canastillos son 3 días. Y al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne sobre ti. Mi hermano, voy a bajar un poquito así. 2 hombres, un copero y un panadero, habían tenido sueño. Aquí tenemos la copa y el pan. Un copero y un panadero, 2 sueños, 2 personas. Y le dice, bueno, vos, el vino, vas a volver con el rey, pero vos vas a morir. Mi hermano, acá representa el cuerpo y la sangre de Jesús. El cuerpo de Jesús tenía que morir. El panadero muere. La sangre de Jesús es la que va a dar vida. Por lo tanto, el copero vivía
y sale de ese lugar para dar vida a otros. Porque él le habla al faraón, faraón lo habla a José y José le da vida no solamente a Egipto, no solamente al pueblo de Dios primeramente, sino también a Egipto que representa el mundo. Claro que podemos ver más cosas que esto, pero yo hago foco en algo que me interesa porque lo tengo en mi mesa, porque hoy es Shabbat y porque hoy vamos a compartir del pan y del vino. Algunos lo harán en su iglesia como corresponde que lo hagan, o en la casa donde estén como corresponde que lo hagan, o bajo el árbol donde estén como corresponde. Y otros lo van a hacer conmigo cuando yo termine acá. Eso es importante. Yo tengo reunión después a las 5 de la tarde y también lo hago allí con mis hermanos. Pero acá siempre hay hermanos que me ven que no pueden ir a esa reunión y tampoco van a otro lado, entonces lo hago con ellos. Pero esa es la idea. Quiero que sepa esto, que es importante, porque aquí es donde termino. ¿Qué fue lo que pasó? Le dijo, no te olvides. El copero se olvidó de José. Y así termina esto. Y el copero se olvidó de José, hasta que Faraón, ya lo que lo vamos a ver la semana que viene. Y el copero se olvidó de José. Vienen las fiestas. Lo que le llaman la fiesta. Yo no le llamo la fiesta, pero digo así para que lo entienda. El 25 de diciembre y el 1 de enero y hasta el 6, si quiere le puedo decir Reyes. Y ya cuando vinieron las verdaderas fiestas que dice la Biblia, yo ya le expliqué el paralelo que hay entre lo que es el 25, lo que es el 1, que serían del 1 al 8 de los 7 días más 1, que es la fiesta de tabernáculo. La coincidencia que hay, que no es coincidencia, es la copia adulterada, corrompida de la fiesta de Dios, es lo que se hace ahora. Yo sé que esto no cae en gracia para mucha gente, pero yo tengo la obligación de decirles cosas que tienen que ser bien claras. ¿Por qué? Porque vimos que y Onán murieron porque no hacían, o sea, no eran malos delante de los ojos de Yahweh. Mi hermano, toda, ¿cómo se dice? Idolatría, toda idolatría es malo ante los ojos de Yahweh. Y nosotros tenemos que entender cosas que son bien claras. Le dijo, no te olvides de mí. Qué importante cuando leemos, cuando Jesús compartió el pan con los discípulos, la copa o el vino con los discípulos, le dijo, hagan esto en memoria mía. Recuérdenme a mí con esto. No es una Navidad para recordar a Jesús. Oiga, no, Jesús no dijo, recuerden mi nacimiento, dijo, recuerden mi muerte. Hagan esto en memoria de mí. Cada Shabbat compartimos, en la Pascua compartimos, en las fiestas de Yahweh, que son citas de Dios, compartimos porque hacemos memoria de su muerte. La gente entiende opuesta las cosas. Cuando uno habla de esto, le cree que le estamos diciendo, oiga, no haga esa fiesta. Le estamos diciendo, recuerde a Yahshua con esto. No es allá. Yo lo hice muchos años. Yo ya lo hice. Yo ya no lo hago. Y año más que va pasando hasta que Él venga, más todavía me voy a desprender de algunas cosas que te presionan. Por ejemplo, pasa alguien y brindan y te dicen Feliz Navidad. Y a veces al principio yo no quería decir, y como no sabía qué decir, Feliz Navidad. No. Dios te bendiga. O cualquier otra, o voy a usar una palabra que tenga que ver con Dios, pero no voy a decir Feliz Navidad. ¿Por qué? Porque mis labios los tengo que ir purificando. Yo me acuerdo de Yahweh, de Yahshua en el pan y en el vino. Como bebo y soy uno en Él, con ustedes, porque eso es lo que hace el pan y el vino, nos une a todos en Él. Él está en mí y yo estoy en Él. Él está en usted y usted en Él cuando nosotros comemos y bebemos. Y lo estamos haciendo en memoria de Él. Para algunos esto será muy antipático. Oye, pastor, ¿y qué hacemos? Que la familia, que el arbolito, que esto. Hermano, empiece con el paso que usted pueda dar.
pero haga algo. No permita, cuando usted tiene la posibilidad de hacerlo, no permita que en su casa haya idolatría cuando no debería haberlo, porque Dios no va a hacer algo, no va a pasar por alto, va a decir, no pasa nada, no importa, yo lo entiendo. No es así. Entonces, simplemente quería tocar ahí porque el copero se olvidó de José. Fue lamentable. José tuvo varios años más preso porque se olvidó. Que nosotros nos olvidemos de lo que Jesús nos dijo. No es no participar, porque quizá lo haga, pero que se olvide que esto es hacer memoria. Esto es lo que Él nos pide. Que algunos dicen, no, pero ¿sabes qué hago yo en Navidad? Yo lo utilizo, o el Año Nuevo lo utilizo para predicar. Sí, hágalo ahí, hágalo hoy, hágalo mañana, hágalo siempre, pero no por eso, a ver, yo le voy a predicar a las prostitutas, le voy a predicar a los homosexuales y me voy a meter en la fiesta con ellos. Oiga, vamos a predicarle, sí, pero tenemos que saber cuál es nuestro límite. Comer sacrificado a los ídolos. Tenemos que saber. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a advertir, voy a decir. Entonces, yo sé que esto cae antipático, porque ¿cuánta gente pone sus ojos allí? Vamos a tener un día que sería feriado, que sería en este caso creo que es el viernes, 2 viernes seguidos vamos a tener feriado, y la Biblia no nos habla de ese feriado. La Biblia dice 6 días trabajarás y el 7º reposarás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, si no, en nuestro trabajo, la puerta está cerrada, no voy a trabajar, pero yo tengo que trabajar, yo tengo que ser como José, obedecer la palabra y Dios estará conmigo. Mi hermano, que esta última parte antipática para muchos, para otros no, para otros diciendo, menos mal que lo dijo, porque estamos esperando que no sé, que los siervos digan algo. Bueno, yo siempre digo, y sé que muchos también lo dicen, pero también sé que otros muchos se ponen la careta ese día y dicen, bueno, total es una noche. No, hermano, tenga cuidado, Cristo viene pronto, Él viene pronto, y nosotros tenemos que reflejar su luz y no corrompernos esos días simplemente para decir, no quiero molestar a nadie porque se ofende la gente. Sí, se ofende. Yo también me ofendí. Me puse muy mal las primeras veces que me lo dijeron. Muy mal. Hay gente que no sabe lo que es un 1 de diciembre. Nosotros tenemos un 1 de diciembre, un 1 de enero. Nosotros tenemos la Biblia cuando dice bien clarito, en Éxodo 12 dice, este te será el primer día del año. Y ese es el primer día del año que Dios dice. Pero el Papa dijo, este es el primer día del año, y le creen. Entonces, oiga, entre el Papa y Dios hay una gran diferencia. Obedezcamos a Dios. Éxodo 12:1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo un calendario, hermano, que lamentablemente me tengo que regir con él en este mundo, y sí lo voy a hacer así. Pero tengo que entender que yo no voy a celebrar algo que es Janus. El Dios Janus, el Dios que tiene 2 caras, una para adelante y otra para atrás. De ahí sale Janeiro, que sería enero. El 1 de Janus es el 1 de enero. Está tan clarísimo entre Roma, el latín, y el portugués, en este caso, que el idioma que más toma el latín, después viene el español, pero el que más toma el latín es el portugués. Por eso Janus, Janeiro o Janeiro, Río de Janeiro, bueno, ese es enero. Entonces, nosotros al menos sepamos esto. Y dice, pero pastor, yo estoy en una familia donde todos lo hacen. Séntate, está ahí en ese lugar, pero tu corazón está ahí. Hay que entender, si usted tiene una familia, yo no tengo ese problema en mi familia, gracias a Dios, por lo tanto, no quiere decir que no voy a comer, todas las noches comemos. Ese día va a haber fuegos artificiales gratis, porque ¿qué vamos a hacer? Yo voy a salir, lo voy a mirar, mira, voy a mirar cómo gastan dinero otros y yo tengo el mismo espectáculo que ellos. Entonces, son cosas que puedo aprovechar, pero yo no festejo Janus. Yo voy a comer con mi familia, y voy a levantar la copa con ellos y voy a decir, nosotros somos de su pueblo, somos Israel y tenemos las costumbres que Él nos ha dado en su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Mi hermano, bendiciones, me despido, llegué al final,
para decirle a todos ustedes que aquí termina lo que yo pude compartir hoy. Queda muchísimo más por hablar y decir. Seguramente usted tendrá otras ideas diferentes a compartir con los hermanos. Y el próximo sábado a las 10 de la mañana continuaremos con esta historia hermosa que tiene que ver con José. Aquí ya lo vamos a ver, al reencuentro con los hermanos, con estos cara dura de su tiempo. Qué bien que les vino reencontrarse con José y producir realmente el cambio que Dios quería para cada uno de ellos. Nos vemos, quiero desearle la bendición como siempre lo hago aquí con todos ustedes. Que Yahweh los bendiga, los guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Yahweh alce sus ojos sobre cada uno de ustedes y ponga en ustedes shalom. Nos vemos, mi hermano, bendiciones y muchas gracias. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura